Muy buenos días, amigos del transporte. Si bien es cierto, nos llamaron para ver un tema legal del tema COVID y del transporte, creo que para poder tener conciencia de la coyuntura y posible estructura que vamos a pasar en el transporte, tenemos que hacer una pequeña reseña histórica de qué pasó con la humanidad en el transporte y las epidemias. O en todo caso, qué pasó con las epidemias y las consecuencias económicas y sociales que han habido en la historia. Muchos pensarán que esto es la primera vez que pasa en la humanidad, pero en la humanidad conocida en siglos anteriores no es la primera vez. Desde el momento que el hombre comenzó a transportarse, a caminar, dejó de ser nómade y comenzó a sentarse en ciudades, la enfermedad ha estado de nuestro lado, al costado. Y siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos este cuadro. Este es el famoso cuadro, El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el transporte, doctor? Todas las enfermedades y pandemias, epidemias que han sucedido en la humanidad han sido a consecuencia del transporte. En la época de Pericles, la primera tifus, las guerras, los ejércitos griegos, la segunda gran epidemia conocida, la gripe antoniana, todo lo que conquistó Justiniano, coincidencia, vino la peste negra, los corredores de comercio genoveses, la influenza, la Primera Guerra Mundial, los barcos, y ahora, el COVID, los aviones. ¿Y a qué tiene que ver toda esa situación de que le estoy comentando tantas epidemias, ni que fuera sádico en el tema? Pero lo que pasa es que está relacionada con el transporte, con el comercio, con nuestra actividad. ¿Y eso qué origina? Que el inconsciente, el usuario, el comerciante, aquel que utiliza el corredor o aquel que está en la ciudad, como lo estamos viendo con el éxodo que está viendo en la ciudad de Lima, sienta desconfianza, se sienta inseguro, porque sabe que ahí está corriendo un enemigo invisible. Para los que estén interesados, esta diapositiva que es El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, si tú la analizas, vas a ver que no se le escapa ni el rico ni el pobre. Puede haber una mesa donde la muerte ya llegó, atrás se esconden en las iglesias, más atrás los barcos y la ruina económica es una expresión, excelente cuadro que esperemos no refleje nuestra realidad, pero sí nos advierte de malos tratos en el tema con esta enfermedad. Malos tratos económicos, malos tratos sociales, etcétera, etcétera. Esta es algo expresivo como dejan a un niño en el pleno cuadro abandonada con la madre muerta. Eso no lo hago simplemente por demostrar que esto pasó, sino que es bueno saber qué puede pasar si no somos conscientes con nuestro entorno. Es muy importante cuando el Papa señala, es el momento del segundo humanismo. ¿Por qué? Porque el primer humanismo es consecuencia de la peste negra. Para encuadrarnos en la problemática, tenemos que ser conscientes que tenemos que fortalecer un gremio. Porque este gremio tiene que dar una respuesta de cambios que son muy rápidos. Si vamos a analizar norma por norma, no podemos explicar esto tal vez en días, porque la norma está cambiando día a día, porque el mismo Estado no sabe cómo actuar, porque tenemos un virus de menos de 3 meses. De cada diapositiva también. Entonces, o sea, explicar. Podemos indicar lo siguiente, hay un micro abierto, por favor. En el tema de pandemia, es interesante que la pandemia, digamos, esa etapa cuando ya es una transmisión comunitaria. Bueno, yo lo estoy grabando acá. Y nuestra actividad principal es la transmisión de transportar, transmitir, llevar pasajeros. Es bueno que ustedes sepan las diferencias entre tres definiciones, entre brote, epidemia y pandemia. Brote, lo conocen, el brote del ébola, un sector muy pequeño, no afecta la actividad económica, el entorno, pequeñas crisis, advertencia. Epidemia ya está focalizada en una región, y como indicamos, pandemia, que la han declarado recién en abril, ya una transmisión comunitaria,
no hay reacción de la salud, no hay una respuesta inmediata. Como comentaba en un principio, y es bueno que sepan para luego ver las consecuencias, cómo se parecen a las que tenemos o las que podemos tener, tenemos la peste de Justiniano, y es importante porque fue la primera peste detallada, no lo originó Dios, no fue una maldición. Procopio Cesarea, lo que estén interesados, porque señala las consecuencias económicas del Imperio Justiniano, fue uno de los primeros historiadores que lo detalló. ¿Y por qué pongo esa palabra Yersinia Pestis? Porque para los que no saben, el virus o la bacteria muta y se esconde. No vaya a ser que nosotros como empresarios, como asesores, de acá a un tiempo existe una bajada del virus y pensemos que se fue. ¿Y por qué lo comento? Porque la Yersinia Pestis fue la misma que originó la gran peste negra 1000 años después, 900 años después. Y la gripe española, que pasó hace un siglo exactamente, un siglo, 2 años, que le dicen gripe española, pero no fue gripe española. Los estudios y el análisis económico señala que la gripe española comenzó en Kansas, en Estados Unidos. Y debido a que estaban en plena guerra mundial, se fue en barco. Y como España era un país neutral y no tenía censura en los medios, periódicos en aquella época, fue el primero que la señaló cuando ya se estaba esparciendo a nivel mundial. Para que los interesan, para que vean qué importante es analizar el tema de las pestes en la historia, que uno de los peores convenios, una de las peores negociaciones, que fue el Tratado de Versalles, yo no sabía, y estuvimos analizando este tema, fue la peor negociación, porque cuando Estados Unidos va a Versalles para negociar el Tratado de Versalles, en vez de hacer un acuerdo de paz, tuvo que hacer un acuerdo de guerra, porque se enfermaron de influenza muchos de los negociadores. Y como estaban preocupados en regresar, se firmó un tratado que luego originaría la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué analizo con este tema? Que cuando tengamos que negociar con la autoridad, la ventaja que tenemos con el tema de videoconferencia y ser conscientes de qué somos como gremio, tenemos que tomar una experiencia, no desesperarnos, no cambiar de liderazgos. No vaya a ser que firmemos un tratado de Versalles, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de las epidemias en la historia? Y si nosotros la analizamos, van a haber puntos muy importantes que tienen que ver con el transporte. Economía desestabilizada, falta de mano de obra. Aunque ustedes no crean, las actividades como el transporte van a ser catalogadas de alto riesgo. Y por eso es muy importante los protocolos. Porque tanto en las últimas 3 pestes, faltó mano de obra, ya estamos viendo en algunas empresas el miedo al contagio de sus conductores e inclusive casos donde se han contagiado los conductores. En estos momentos el gremio camionero está reacio a trabajar, porque los peajes siguen activos en los peajes autofinanciados. Entonces, es lógico el pedido tanto de los interprovinciales como de los camioneros en que se acceda el peaje, tanto camioneros como devolución de peajes en la posición técnica de los interprovinciales, que luego explicaremos. Los salarios se dispararon, lógico, por el mayor riesgo. Y usted dirá, no, eso no va a pasar acá. No, ya está pasando. En Estados Unidos, un pariente muy cercano a nosotros, que trabaja en la construcción, estaba ganando $800 semanales. Y ahora con la apertura de Trump, que prácticamente lo indicaba ayer, que está solicitando se aperture la economía, le van a pagar $2.000 semanales. La inflación duró decenios. Y un ejemplo claro es la influenza o gripe española. La gripe española de 1918 a 1920 es causante de la Gran Depresión de los 30. Directamente, demoró, porque lógicamente fue una recesión lenta, algo muy parecido a lo que va a pasar acá, solo que acá hay un tema que nos puede apoyar y que tiene que hacer conciencia en todo empresario, la tecnología. La tecnología. La estamos usando en estos momentos. Cosas muy anecdóticas, ¿no? Los que estudiamos Derecho sabemos que la época dorada, o el inicio de la época dorada del derecho, es el Codex Justiniano, el Código Justiniano. ¿Y dónde sale el Código Justiniano? A raíz de la gripe antoniana o la peste antoniana. Por ejemplo, a la cantidad de muertes, muchos herederos se quedaron sin testamento. Y entonces tuvo que haber modificaciones legales para poder adecuarse a la realidad. Oh, parece el Perú, ¿no? Solo que acá con mucha más rapidez
que lo que pasó con Justiniano, ¿no? Fortalecimiento de ciertas actividades económicas o instituciones, que luego vamos a ver que también tiene que ver con los gremios. Regulación de deudas contraídas. Los bancos presionaron a sus feudos, los bancos presionaron a su imperio, ya habían bancos, ya habían prestamistas, para establecer nuevos códigos y plazos de pago y no ser tan duros con la finalidad de apoyar al deudor y sostener al acreedor. Increíble, ¿no? Pasó hace más de 1500 años. Se llenaron vacíos legales. El tema de propiedades. Usted dirá, doctor, pero si de una pandemia, de una crisis, ¿cómo puede haber llenar vacíos legales y fortalecerlo? Las grandes agroempresas del medioevo que pasaron a la edad moderna surgieron de la peste negra. Porque al quedar muchos terrenos sin propietarios, juntaron varios terrenos y se fortalecieron en pequeñas empresas. El éxodo de las ciudades, lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en estos momentos, como en toda la historia, la actividad del transporte es necesaria para la humanidad. Y bueno, y el humanismo y posterior renacimiento, que ya lo comenté, la siguiente, por favor. Ya hablamos de la Gran Depresión de los 30 y comenzamos a tocar nuestro tema, ¿no? El fortalecimiento de los gremios. Yo les cuento como anécdota, y lo he comentado en nuestra página Facebook, los que están interesados con mi nombre, siempre una vez al día, un día nos comenzamos a exponer normas, coyunturas de transporte con esta pandemia. Yo tenía un libro de historia cuando ingresé a la universidad y les hablo del año 86. Luego conocí a que escribió el libro de historia y me propuso pertenecer a la Facultad de Historia. No, yo digo, no, me voy al derecho y bueno, ahora tengo la suerte de mezclar esas dos pasiones con una pasión mayor que es el transporte. Y de este libro de historia del año 86, a mí me encantaba la historia, decía, qué lindo, fechas, estrategias, estaba direccionado a un tipo de historia y no tenía la apertura que tiene que ver la sociología con la historia. Y cuando leí ese libro de historia, me hablaba de la peste negra, mira. Dios lo bendiga, el doctor Ciro Santesteban. Y en ese tema de las consecuencias de la peste negra, porque fue un visionario, se dio cuenta que una enfermedad cambió todo. Y entonces hablaba del fortalecimiento de los gremios en la finalización de la Edad Media, la Edad Moderna, a consecuencia de la peste negra. Interesante, comencé a leer e indicaba que a raíz de un cambio abrupto, los gremios y empresas tuvieron que unirse para intercambiar ideas y fortalecerse ante un feudo o ante un burgo. ¿Coincidencia? No, señores, es la realidad. Realidad que tenemos que asumir como la mayoría de transportistas urbanos que están acá. Luego tocaremos. Y usted dirá, pero doctor, y por ejemplo, en la gripe española, ¿quién se fortaleció? La mafia. La mafia en Nueva York. Entonces, no es un gremio, es un gremio. Sigamos. Mire, he querido comenzar en el tema histórico con el triunfo de la muerte, que es un cuadro excelente, y acá tenemos algo que ustedes dirán, lo pongo a colores, estamos acá. Esto es un campamento americano en plena gripe española. Sigamos. El impacto del COVID. Esto no lo hemos descubierto, tuvimos la suerte de que nos enviara un informe el señor Juan Tapia Grillo. A su vez, yo tuve la suerte de encontrarlo en redes, porque la misma asesoría implica el accionar del mundo, y tuve la suerte, por amigos que estamos mezclados en temas geopolíticos, de seguir a este bichito desde la última semana de diciembre. Mi mujer me creía loco, mi asistente me creía re loco, pero decían, no, esto tiene que ver mucho con lo que hemos aprendido de la historia, y para mi desgracia no me equivoqué. Entonces, tuvimos una información muy interesante de las consecuencias del virus en base a análisis y el tema de transporte. Esto es 100% transporte. Es un informe internacional de gente especializada en el tema que ha estado en Wuhan. Y como ustedes saben, el punto de inicio, independientemente de cualquier teoría que se dé, es Wuhan, una ciudad portuaria china. El virus tendrá un impacto a largo plazo. O sea, olvidémonos, saquemos ese chip, que el virus se va a ir y yo voy a seguir mi actividad empresarial con mi norma antigua,
con las combis, con mis reclamos ante la autoridad sentado con ellos. No, el virus ya cambió nuestro accionar. El virus ya cambió nuestra manera de pensar. Ya cambió cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Es verdad. Y sobre todo, cómo viajamos. Desde ya, ustedes lo están viendo, cómo sus empresas han bajado en porcentajes, que inclusive porcentajes que se han dado con apertura de transporte, que eso lo vamos a tocar más adelante. Indicamos, ¿no? El transporte es una actividad económica y social más afectada por la prohibición. Y no solo por la prohibición, sino por la consecuencia de su preocupación. Evitar las reuniones públicas. Y ahora tocamos el tema de porcentajes. Los que hemos tenido la suerte de estar en Nueva York, veíamos un sistema de metro y multimodal casi perfecto. Y que se podía pensar en miniaturas como en Medellín o las que se aplican en Brasil. Inclusive, mucho mejor que Perú con Santiago, ¿no? Pero si ustedes saben cuánto bajó el metro a raíz del temor, o sea, no había prohibición. ¿Sabe que Trump ha sido uno de los últimos en establecer cuarentenas de transporte? ¿Sabe cuánto? Y son estados, cada quien tiene una opinión. El alcalde de Nueva York tuvo que cerrarlo porque la pérdida era igual abierto o cerrado. El metro de Nueva York, sin haber una cuarentena, bajó su producción un 90%. Y el transporte urbano un 80%. Y el interurbano de carreteras, el más conocido, la Greenhouse, solamente transportaba el 30%. Entonces, ahí estamos viendo un temor muy importante. La desconfianza. No subo, ahí me contagio. Entonces, acá quiero proponer algo que es lo más fuerte. El tema de toda empresa actualmente es esto: recuperar la confianza del usuario. Te voy a agarrar, te voy a sostener, no te voy a dejar caer, porque si no, no va a subir. Sigamos. Ustedes dirán, ¿por qué me interesó tanto este informe? Porque, para los que no me conocen, yo soy gerente del gremio de transporte interprovincial Cotragapoy. Tengo ya cerca de 15 años, un poco menos, 13 años con el gremio interprovincial, y aparte soy director del consejo, que abarca tanto camiones como buses. ¿Y por qué me interesó? Porque durante años, si bien es cierto, hemos tenido una participación de trato, de injerencia, a veces buena, a veces mala, a veces ninguna, con el gobierno, con tu autoridad competente, podrías analizar que el informe prácticamente priorizaba 3 áreas de acción clave para toda institución, para todo gremio, para todo accionar en el tema de esta crisis. Y eran 3: respuesta coordinada, protección del personal y de infraestructura, y 3, protección de los pasajeros. Sigamos, por favor. Tiene una respuesta coordinada. Bueno, ustedes verán, estoy con los ojos rojos. ¿Qué pasó, doctor? ¿Se la pegó? No, porque hemos tenido respuesta coordinada a la 1 de la mañana. Estamos cerca de 30 minutos coordinando con la autoridad. Y eso tiene que pasar. Sentir la autoridad que tiene un ente técnico, gremial, técnico, que pueda responder una coyuntura, un momento de emergencia. ¿Y cuál es el momento? El tema de los llamados mal caminantes, el éxodo. Se han dado cuenta que su plan prácticamente ha fracasado. Y nos llamaron, ¿qué haríamos nosotros como gremio? Por más que mi mujer me quiera matar, que no se levanta, pero sí me gustó porque al toque me di cuenta, dijo al toque, salió rima, respuesta coordinada. La sociedad debe ver una respuesta sistemática, implementación efectiva, comprensible, adecuada entre la autoridad y el gremio, para que se implementen las medidas. Un ejemplo pongo, mi gremio. Nosotros tuvimos la suerte, como digo, de analizar esta situación del mes de diciembre. Pusimos de advertencia a algunos en el gremio, algunos no pensaron, otros sí, y nos dieron cierta libertad para desde ese momento presionar a la autoridad de lo que se venía, y es por eso que las reuniones se dieron prácticamente a las 2 semanas de que apareció esta situación. Y no es una situación de acá de
que somos grandes, que somos medianos, que somos chicos. Esta situación, agradezco que tuve en mis manos este informe en marzo, casi a la par cuando pasó la cuarentena, ¿no? Protección al personal y a la infraestructura. He tratado de concentrar en el tema porque acá hay urbanos, ¿no? Y como son urbanos, tal vez he quitado algunos puntos de transporte provincial en lo que es la diferencia a un terminal. Pero veamos qué dice este informe que he tratado de resumir respecto a la protección personal y que eso origine una confianza del usuario. En primer lugar, los empleados deben ser bien informados y concientizados sobre el riesgo y cómo minimizarlo, lógico. Si yo tengo un conductor que no lo capacito en este tema y yo como administrador o empresario me confío de sancionar, imagínense la respuesta que puede tener si en pleno viaje urbano, como me han dicho que ha pasado, se comienza a detectar a una persona con síntomas. Si él sale corriendo, todo va a salir corriendo, es un caos. Tenemos que capacitarlo, que vea cómo la forma de accionar, cómo va a responder y que sea consciente que tiene un peligro de alto riesgo biológico. B, lógico, capacitación para cómo comunicarse y reaccionar. Si no está informado, ¿cómo lo va a comunicar? Tiene que haber una etapa. Y reaccionar ante la preocupación del resto. Sigamos. Lógico. Debemos ser conscientes que debemos contar con un equipo de protección adecuado. ¿Y por qué vuelvo a retroceder a la primera etapa de una relación coordinada? Señores, si ustedes no tienen una relación coordinada con su autoridad, pueden esperar cualquier protocolo. Y si no es un gremio que ya viene consultando, como hemos tenido la suerte con otros países, pueden esperar un nuevo experimento que no va a ser el COVID, va a ser el protocolo de la autoridad que te va a imponer, porque también desconoce. Las autoridades son más difíciles y menos permeables de reaccionar y coordinar con sus pares internacionales. Hay un ejemplo que lo he dicho al comienzo, Ever. Hemos estado en Santiago, hemos estado en Colombia. Muchachos, comuníquese en este momento con ellos, porque en estos momentos también con la CIT, y creo que hay 2 personas de la CIT que están presentes, es necesario coordinar para evitar respuestas abruptas del Estado, o de la AT, o del municipio. Realizar controles de salud regulares, ¿no? Lógico. Yo, ¿cómo demuestro a mi usuario? Señores, y al final vamos a ver dos videos que ojalá pasen, donde pueden ver que eso da seguridad al usuario y que son situaciones post-COVID, o sea, ya con el COVID. Y yo puedo hacer publicidad elegante en mi gremio. El gremio ha establecido que los triajes a los conductores serán cada tanto tiempo. Oye, sí, podemos subir esa empresa. Hay una norma legal que lo ampara y lo obliga. Oye, qué interesante, está coordinado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un gremio tiene un protocolo, yo soy un usuario, y ustedes salen a decir, ese protocolo está mal? No, por más que esté mal, yo como usuario, y en estos momentos por este análisis de estructura que analizamos legal, yo le echaría la culpa por no haber coordinado. Lógico, no coordinaste. Y es básico que la infraestructura esté protegida. Sigamos, por favor. Al punto más importante, que es la protección de los pasajeros. Como indicábamos, mantener la confianza de los usuarios. Medidas efectivas pero accesibles, que sean coordinadas. Yo me pregunto, ¿la ATO ha sacado un protocolo que ha sido publicado que tenga que ver con todo este parámetro y haya sido coordinado por algún gremio de transporte urbano? ¿No? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vamos por 40 días. En otros países, a la semana, ya tenían una asesoría de la IRU, un gremio que es el macro gremio de Europa, y que me ha sorprendido que inclusive ha estado asesorando a los gremios chinos. Porque usted sabe que en China el comercio es capitalista. Sigamos. Información general. La información a los pasajeros puede difundirse a través de varios canales. Y en este informe, que lo disculpe por tiempo y lo podemos ver después, hay videos o hay links donde te señala cómo se ha hecho en China a través de YouTube, a través de canales de televisión,
o en los famosos vehículos chinos que tienen pantalla, donde concientizan el trayecto, ya no creo, con todo el respeto a algunos, ya pon música, ¿no? En el ómnibus, en el interprovincial o en el colectivo, ya escucha tu chicha. No, señores, tenemos nosotros que ser partícipes en la modificación y conducta del usuario, porque si nosotros tampoco no colaboramos en esa situación, pues nos puede traer consecuencias de mucho riesgo y sobre todo económicas, porque lógicamente, oye, ¿sabes qué? Ya que está mi amigo Florínez acá, pasó en los chinos, ya nadie suba a los chinos. Todos van a querer cambiar los colores, no van a querer ser azules. Sigamos, por favor. Información sobre el riesgo. ¿Cómo lidiar con la situación de comprobarse que un pasajero puede estar infectado? Este tema ustedes me dicen, no, ¿qué va a pasar? Con mucho más riesgo, señores. Porque acuérdense que ustedes no van a tener la facultad o la capacidad de hacer un triaje como lo venimos haciendo en los vehículos humanitarios. Sigamos, porque también el tiempo nos mata y no quiero perjudicar al amigo. Limpieza y desinfección es un tema muy claro. Distanciamiento social. Implementar medidas que sirvan para distanciar y minimizar los riesgos. Usted mirando doctor, pero el 50% no es económico. Sigamos, para que vean. Miren, acá hay una foto donde se ve claramente el cuidado, y esto es también que se ha aplicado en Suiza por el tema del COVID, cómo protegen al conductor, porque es un principio básico. Proteger al conductor, que el conductor, en caso también esté infectado, no contagie, y darle un ámbito de seguridad y tranquilidad para que pueda efectuar su labor. Sigamos. ¿Ven esos puntitos? Esos puntitos son dónde van los pasajeros parados. Y eso es en China. En el metro de China. Evitar el hacinamiento del embarque pasajero. Usted mira, no tenemos embarque. Pero comienza a triangular ideas. Autoridad, competencia. En esta esquina, solo estas líneas. En esta otra esquina, otras líneas. Y el que haga esas líneas, una sanción mayor. Hagamos una distribución de paraderos para evitar el hacinamiento de las personas. Sigamos. Sigamos. Ya, vamos al punto donde incluso nos han felicitado, que bien que los gremios de transporte interprovincial están participando. No crean, en nuestro gremio también hay otros gremios que tienen otras posiciones y bienvenido sea. Pero tratemos de conjugar ideas, porque si no conjugamos ideas, la autoridad nos debilita. La autoridad no quiere en estos momentos, menos en estos momentos, dar así nomás un subsidio. En estos momentos menos quiere transparentar el precio del petróleo. Entonces, la agenda conjunta está coordinada con los gremios camioneros y que también tratamos de incentivar en los medios de comunicación y en las páginas y redes sociales. En su caso, lógico, estabilidad jurídica. No hay estabilidad en el transporte urbano. Lo que también hemos pedido, condonación de multas, suspensión de los procesos coactivos, levantamiento de los embargos. Necesitamos caja chica. Sigamos. Subsidio por parte del Estado. Lógico. El 35% que me ha salido no comparte toda la estructura económica de mi empresa. Y soy una actividad esencial, porque si yo no comunico y no traslado a los pasajeros, las otras actividades económicas no funcionan. Exoneración por un año de mis obligaciones tributarias. Nadie te ha dicho que no voy a pagar. Quiero un año para que luego se prorratee, porque está comprobado que las recesiones pandémicas duran entre 1 o 2 años, salvo las antiguas, que se alargaron mucho más por la misma falta de tecnología. Lógico, devolución del peaje. En todas las normativas que estamos intercambiando, sobre todo con la de Colombia, ya se exoneró el peaje a todo tipo de transporte. Y tenemos a Chile que hace devolución al transporte público de un 35 al 40%, de acuerdo a las negociaciones que se han tenido en los últimos 15 años. O sea, no va a afectar a nuestros amigos de los peajes, porque es una obligación del Estado reconocer que el servicio público tiene que tener una preferencia, más aún en una pandemia. La transparencia del petróleo, pero lo he escrito mal, mil disculpas. La transparencia del petróleo. Tenemos un petróleo que ha caído a niveles atmosféricos, 0 grados. Y no por la pandemia, señores, no por la pandemia. Esto ha sido por la exportación, la salida al mercado del crudo de Rusia. Por eso que cuando yo he escuchado subsidio al petróleo, por favor, una de las cosas más importantes en el tema pandémico y que ya sucedió en China,
está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en México y está sucediendo en Brasil, es olvídate de los discursos políticos. Acá manda el discurso técnico. Están indicando que la tecnocracia en China podría derrumbar a los políticos clásicos chinos. Porque si ustedes se dan cuenta, yo prefiero escuchar a Pilar Macetti o señor Maguiña antes que escuchar al ministro de Salud. Y creo que a muchos les pasa. La devolución del selectivo al 100%, también para el transporte urbano. Lo luchamos el transporte interprovincial y el transporte regional, porque ya se comprobó que es un impuesto antitécnico, y mucho más ahora con las posiciones técnicas que tienen que ganar a cualquier tipo de discurso político. No nos profundizamos en el tema, será materia de otro discurso. La erradicación de la ilegalidad. ¿De qué me sirve tener tantos protocolos? ¿De qué me sirve tener tantos protocolos? Me faltan 5 minutos, 10 minutos. ¿De qué me sirve tener tantos protocolos? Si el informal y el ilegal, que van en combis o en autos, no tienen protocolo y es prácticamente imposible tener un protocolo con ellos. Es imposible. Y ahora más aún que se ha podido comprobar que si me cierran las carreteras y las pistas, no puedo salir, porque antes había una debilidad del tema de fiscalización. Ahora no podemos aducir tema de realidades. No, señor, al pepino con el tema de las realidades, porque el virus no escatima realidades. No le importa, veamos la pintura de Pete Bruegel, no escatima si eres rico, si eres pobre, si estás en el ejército o eres mercader. Y además deberíamos pedir que aquellos urbanos que están autorizados tengan una máquina del tiempo. ¿Qué es una máquina del tiempo? Ya lo explicaremos más adelante. Ahora, estabilidad jurídica que no tiene, y bueno, ya le explicamos el tema de la condenación. Y nosotros, por ejemplo, en el tema interprovincial, ya tenemos una reunión con Sutran, esto lo hemos pedido, y ese proyecto que estamos evaluando con Sutran sea un volantín para que lo pueda aplicar la ATU y sea un volantín para que lo pueda aplicar Indecopi. Eso lo hemos coordinado con el Ministerio y esperamos una respuesta la próxima semana. Pero ustedes también vayan avanzando. Protocolos. Creo que el tema de protocolos, como esto va a estar grabado, se los va a dejar, porque estos protocolos han sido analizados ya por España, han sido asesorados por la IRU, muchos países de Latinoamérica también ya lo tienen. Entonces, no experimenten con nosotros, porque ¿qué pasa? En toda negociación, en este caso el diálogo, la relación coordinada con la autoridad te va a decir, ¿y de dónde has sacado esto? ¿Y de dónde lo aplicas? ¿Cómo lo sustentas? Entonces, hemos tratado de hacer un resumen, y la pieza más importante es porque va a ser parte de tu negociación legal. Acuérdense que el derecho son 3 grandes columnas. Norma, no toda la norma se aplica, valores, que la sociedad lo acepte, y costumbre, que la sociedad lo aplique. Y bajo esas 3 columnas tenemos que sostener una discusión legal. Sigamos. La próxima. Ahí estamos indicando algunos ítems de cumplimientos. Pasa, por favor. Pasa, porque creo que el tema de protocolos, como esto va a quedar grabado, se va a quedar en la exposición y lo pueden ver después, ¿no? A nosotros ya como gremio de transportes, que ustedes habrán podido analizar en algunas páginas del Ministerio, ya nos indicaron que están trabajando con nosotros. Qué interesante, o sea, el ministro de Transportes es consciente de la relación coordinada. No crean que ha sido fácil, nos ha costado. A veces, acá si hay alguno de gremio, no me dejará mentir, me decía Martín, la reunión la otra semana, y estábamos un día, solo un día, llamando, contesta, hasta que uno me dijo, Martín, ni mi mujer, sí, pero ni mi mujer me hace esperar tanto. Y en bromas ya conseguimos la reunión. ¿Y qué tiene que ver guantes y mascarillas? Porque cuando se han entregado el bosquejo de protocolo, ellos asumían, por ejemplo, yo sé que en este caso no es el tema urbano, para algunos urbanos, ellos asumían que nosotros teníamos que darle los guantes y mascarillas a todos los pasajeros. Alto, dime en qué país se está aplicando que está pasando el COVID. ¿En España? ¿En China? Si tú quieres que cambie la conducta, y nosotros lo que le hemos dado respuesta y han entendido es, ellos, desde el momento que van al terminal, o desde el momento que hacen su cola en un paradero, ya tienen que tener guantes y mascarilla. Si no, yo estoy propiciando la informalidad. No es un tema social, es un tema de obligatorio cumplimiento, y está en la legislación española, está en China, y las quieren aplicar en Colombia, entonces no tienen dónde ir, y es la verdad.
Sigamos. Sigamos porque esto va a quedar grabado. Sigamos. Bueno, esto lo hemos explicado. Por favor, esto va a quedar grabado. Este es un cajón desastre, ¿no? Siempre las recomendaciones que dé la autoridad, siempre ampárense en el primer principio, que haya sido coordinado. Si no, se rompe. Y les comento algo. Nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Transporte. Y ayer estaba viendo que a un amigo, bueno, lo conozco, he tenido la suerte de coordinar algunas cosas con él, lo han nombrado ministro de Interior, el señor Gastón Rodríguez, un caballero, lo único malo que es hincha de Alianza Libre. Y entonces, vemos el peruano, se nos escapó. Y hay que ser conscientes que tenemos que estar atentos en estos momentos ante cualquier ministerio, o en todo caso llegar al diálogo con la autoridad directa, presidente o consejo. Ha sacado una norma que va a afectar a todo el transporte, sea público, interurbano, urbano, carreteras y camiones. Acuérdense que todos somos transporte público de hace 4 meses, ustedes desde hace varias décadas. Y han señalado la obligatoriedad de las cámaras en los buses públicos. En una época de crisis. Estamos ahorita inmediatamente presentando un documento y pidiendo cita al señor Gastón, para que vean que hay que estar atentos y hay que estar unidos, porque si alguien dispara y comenta por ahí, no va a ser escuchado. Hay que hacer más que una carta. Sigamos. Ya vamos a acabar. Cambios en la sociedad. Y estos cambios en la sociedad tienen que ver con tus propuestas de inversión a futuro. Es una actividad económica, sigamos. Va a haber restricciones más allá de las cuarentenas. Ya os han comunicado a la autoridad, en este caso transportes, y tenemos que esperar, o algunas coordinaciones, van a haber cuarentenas focalizadas, regionales, Lima, Piura, Dios no quiera, donde ya el Lambayeque, el mismo virus, la transmisión comunitaria se ha acentuado. O sea, tenemos que analizar restricciones distritales, ojo, restricciones más allá de las cuarentenas, analizar qué otras rutas tenemos que hacer. Los servicios de ocio, restaurantes, comida a bordo, que suban la gente a vender cosas, muy delicado. Porque ese señor que sube o que vende, tiene que tener una restricción, como un restaurante vacío. Porque ese es el futuro. El futuro ya, el presente. Sigamos. Transacciones por móvil. Yo sé que en el transporte urbano va a ser muy difícil, pero tenemos que llegar a un punto de pagos digitales, tarjetas exclusivas, limpieza en esos sitios. Incluso en Estados Unidos ya están estableciendo la prohibición de expendedores de comida, expendedores, la máquina. Entonces tenemos que evitar el dinero, evitarlo, sigamos. 5 minutos y acabo. Distanciamiento social, va a ser obligatorio. Yo les cuento una anécdota muy rápida que comenté ayer. Hace un mes, prácticamente un mes y medio, por el tema de fútbol, me reuní con Paco Casal, un señor que tal vez es el nombre más importante, el tema de derechos televisivos. Y ya estamos con el tema COVID. Nosotros. Y el señor, distanciados todos, nos saludamos, está en San Isidro, y lo primero que hizo fue besarnos a cada uno, al baño. Y eso no es que seamos malcriados, su costumbre va a tener que cambiar, y nuestra actividad económica también va a ser. Sigan. Ya faltan 5 minutos. La tecnocracia. Si tú como gremio vas de una respuesta política, y les cuento una anécdota, pues ya quedan 5. Una vez estuvimos con el gremio en una reunión con Velázquez Quesquén, y fue un amigo muy conocido nuestro que en su época ha liderado el transporte urbano, pero es netamente político. Y nosotros ya íbamos con respuestas técnicas para poder discrepar elegantemente con los funcionarios de una autoridad. Y el señor dijo, levantó la mano, ¿y cuál es su problema? Me acaban de levantar una multa ayer, sí, nos quedamos mirando y ya, eso, si era desfasado en aquella época, ahora con mucha más razón, porque como estamos viendo en otros países, esto se está elevando, que es la tecnocracia técnica. Sigamos. Gobierno digital, olvídense del papeleo, olvídense de que lleva los meses partes. Acá ya va a ser de obligatorio cumplimiento y el ministerio ya nos ha dado una respuesta al respecto en sus proyectos en este tema COVID, todo va a ser vía digital.
Así que fortalezcan la informática de sus empresas. Digamos. Si me dan 5 minutos, lo termino. Hay 4 reglas genéricas para poder negociar. Sigamos. En estos momentos, COVID. ¿Salvar vidas o salvar la economía? Cuarentena, no trabajo. Estado, ábreme. Estado, ábreme. ¿Salvo vidas o salvo la economía? Se ha demostrado que cuando ha habido cuarentena, y la más cercana, que han sido en China, con los SARS y el MERS en Arabia, y el tema de la gripe española, se ha demostrado que las cuarentenas, al final y al cabo, han sido más eficientes para reactivar la economía que dejar el mercado abierto en plena epidemia o pandemia. Así que estemos tranquilos, no forcemos al Estado, abre, abre, porque nos estamos causando nuestra propia muerte. Sigamos. Sueldo justo. Vas a tener un Estado que está pensando que sin trabajar tengo que pagar. Acá no existe el seguro de falta de trabajo, no existe. Estamos sujetos, algunos, a AFP, CTS, y entonces cuando tú negocies subsidios, ves situaciones paralelas, porque no todo es págame, subsídiame, susténtalo, protégete, comprende, empatía al resto de la sociedad. Sigamos. La máquina del tiempo. Escuché a un economista colombiano muy interesante que indicaba que las pequeñas y medianas empresas ante una crisis como la pandemia prácticamente vienen a la quiebra. Las combis autorizadas, algunas pequeñas empresas de buses que se van a ver colapsadas por la falta de pasajeros. Entonces el Estado tiene que crearles una máquina del tiempo, un cubil, para que cuando la situación se reactive, ellos destapen su máquina. Y ya faltan 2 nomás. Sigamos. Tecnología. Si no tenemos tecnología en las empresas, somos aves de paso. Gracias, disculpen que haya sido al final de mi exposición un poco rápido porque no sabemos el tiempo que íbamos a tener, pero básicamente los 2 últimos videos es para demostrarles que el común denominador de las empresas debe ser la lucha por recuperar la confianza, porque lo otro va a ser un efecto dominó, porque una vez que se recupere la confianza, vamos a poder lograr que la demanda implique más frecuencias y una mayor actividad económica. Vamos a ver el video de Canapat. Nuestra labor es una actividad esencial. Protegerte es nuestra misión. Para que viajes seguro, hemos reforzado las medidas de higiene en nuestras unidades, taquillas y salas de espera. Mientras el mundo está parado, nuestros conductores están listos para mover a México, llevándote a tu trabajo o acercándote a tus seres queridos. Sigue los protocolos de prevención para que el COVID-19 sea el único pasajero que no se suba al autobús. La prevención del coronavirus es una responsabilidad compartida. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Canapat. Como habrán podido apreciar, es un video motivador que implica que los gremios y también los urbanos tenemos que usar redes sociales y medios que garanticen esa cosa. Este video es en los viajes humanitarios. Véanlo. Iniciamos, entre comillas, nuestras labores interprovinciales. Lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque vamos a prestar un servicio de labor social. Los viajes humanitarios, ¿no? Que todos han escuchado de ellos. Pero nosotros, señores, tenemos que ser el ejemplo con nosotros mismos. Este COVID no nos puede ganar. Las recomendaciones del caso, señores. No sabemos a quiénes vamos a transportar. Son personas X que nunca las hemos visto, o posiblemente sean clientes frecuentes en algún
Pero, en realidad, señores, esto es una guerra. Y en la guerra, los que han estado en el servicio militar saben perfectamente que las balas pueden venir de cualquier sitio. Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que contar con nuestros implementos de bioseguridad, nuestra mascarilla, nuestros guantes. ¿Ya? Estamos llevando todas las herramientas necesarias para, así como nos vamos sanos, venir sanos. ¿Ya, caballeros? Todos los pasajeros que van a abordar van a pasar una prueba rápida del COVID, incluidos ustedes, ahí en el terminal de Tomás Valle. Entonces nos estamos yendo con todas las herramientas necesarias. Hay un equipo de fumigación que incluso van a fumigar la ropa y todo lo demás. Los que han estado aquí en la mañana, ¿no? ¿Los han visto? Ese mismo equipo está en Tomás Valle. Entonces estamos tomando todas las medidas pertinentes del caso. Ahora hay que romper ciertas reglas que hemos venido ofreciendo a nuestros clientes. Por ahora, no contacto con los equipajes, si es que hubieran. ¿Ya? Mantener la distancia con los pasajeros. Ustedes, por favor, a buen recaudo, olvídense, entre comillas, la amabilidad no, sino ese don, ese ímpetu de estar sirviéndole al usuario con todas las bondades y todo el respeto de siempre, de asistirles en sus equipajes. No, señores, ya no. Perfecto. Cuídense. Desde ya mantengan la distancia. Al momento que los usuarios aborden, ustedes con la debida distancia, una distancia prudente. No tengan contacto con los equipajes. A la hora del desembarque, igual. No tengan contacto con los pasajeros. Bien. Señores, no hay películas. No hay servicio a bordo, sino que es parte del protocolo. Ya, es parte del protocolo. Este es parte del gran grupo humano que está pugnando por llegar a su sitio de origen, a aquella tierra natal o donde tienen a sus seres queridos con tantas ansias de reencontrarse, pero antes tienen que pasar ciertos protocolos, como lo hicieron. Y bueno, pues hubieron algunos que no pudieron hacerlo por X motivos, ¿no? Bueno, y esperando pues que lleguen con bien. Estoy seguro que lo van a hacer. Están viajando en manos profesionales. Y que todo les vaya bien y que sean éxitos de aquí para adelante, que sea un nuevo comienzo allá, en esa tierra que los vio nacer. Hay que felicitar a estos señores de este grupo, de esta empresa, porque sin ningún tipo de tecnología y sin ningún tipo de presupuesto han hecho un video muy motivador que cualquier pasajero que lo ve inspira confianza. Entonces, en base a estos dos ejemplos, quisiera que una de las empresas que lo están viendo tengan esa misma mentalidad, sea grupal o individual, que lo lógico mejor sea grupal, para demostrar que la actividad del transporte no puede parar. Y bueno, reitero el agradecimiento por la invitación a Ever y al grupo, a Gardo y a Rubén, y a todos ustedes por siempre seguirnos y para adelante, que hay que seguir prendiendo los motores, ¿no?